Hola, te doy la más calurosa bienvenida. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando aquí y ahora en este espacio de Mirando Más Allá. Si ya conoces nuestro contenido y no te has inscrito aún, te invito a que lo hagas y si esta entrevista que vas a escuchar del día de hoy te gusta, pues dale like y compártela, por favor, porque nunca sabemos a quién le puede cambiar la vida lo que vas a escuchar el día de hoy. Bueno, pues está el Mundial y obviamente el fútbol está en boca de todos. Hablamos de goles, de estrategias, de jugadores, de grandes hazañas y obviamente también de muchas cosas más que viene todo con lo de los partidos. Pero hoy te quiero invitar a ver detrás de las canchas, porque ahí también se escriben historias extraordinarias. Nuestra invitada del día de hoy nos va a demostrar que la pasión no tiene límites. Tengo el enorme gusto de poder contar el día de hoy con la compañía de una mujer extraordinaria. Se trata de Maylin Duarte, que se encuentra en San Cristóbal, Venezuela. Maylin, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Hola Angélica, ¿qué tal? Nada, la gratitud es mía. Gracias por la oportunidad, gracias por tomarme en cuenta y bueno, enormemente contenta de poder compartir contigo y con toda tu gran audiencia. Gracias. Fíjate que ahorita, como acaban de escuchar, Maylin es de Venezuela y pues aquí también es irónico porque por un lado hay mucha fiesta y mucho ruido con todo lo del mundial y por otro lado en otros espacios, que es justo en Venezuela, está pasando algo sumamente doloroso, muy difícil, donde hay mucha incertidumbre, mucho dolor. Y quiero externar nuestra solidaridad para todo el pueblo venezolano, mandarles un abrazo con mucho, mucho cariño. Nuestros pensamientos, nuestras oraciones están con todos ustedes y pues también reconocer toda la labor que se está haciendo por diferentes frentes y con la esperanza de que con esto se pueda reconstruir algo de todo lo que se ha roto. Entonces, pues ahora sí que todo nuestro cariño, nuestra solidaridad para ustedes ahí en Venezuela. Muchísimas gracias, Angélica. Realmente es un momento complejo como país, pero con la esperanza de que esta situación nos va a ayudar a mirar hacia adelante, a crecer como nación y por supuesto agradecer a todas las personas de otros países que se han abocado a ofrecer no solo ayuda materialmente hablando, humanamente hablando, sino con sus oraciones y palabras de aliento. Eso ha sido también vital para nosotros como país. Sí, mucha fuerza, mucha unión, mucho amor para todos ustedes. Pues, Maylin, te quiero preguntar, antes de entrar en contexto de justo todo lo que tú haces en torno al fútbol, previo a esto, quisiera que nos platiques un poquito cuál es el contexto, cuál es la condición de tu vista para que podamos comprenderlo mejor. Bueno, yo soy una persona con discapacidad visual total. No siempre fui así. Yo tuve la oportunidad de ver hasta los 9, 10 años aproximadamente. En ese entonces perdí la vista de mi ojo izquierdo en primera instancia por catarata y posteriormente a los meses en mi ojo derecho por desprendimiento de retina. Me operaron, volví a recuperar la vista, pero no en un alto porcentaje o no en el porcentaje que tenía anteriormente y ya progresivamente la perdí totalmente mi ojo derecho a los 17 años. Desde ese entonces hasta
la actualidad, pues he vivido con la discapacidad visual total. Y me parece que lo has enfrentado de una manera extraordinaria. ¿Cómo viviste tú todo este proceso? Realmente fue un proceso que no fue doloroso para mí, no fue traumático, quizá por el contexto en el que se dio, en esa transición de la etapa de la infancia a la adolescencia. No dimensionaba lo que los retos, los desafíos que implicaría tener una condición visual. Entonces creo que por eso no fue algo traumático ni negativo en su momento. Hoy asumo que sí, en efecto, la discapacidad visual tiene sus retos, sus desafíos, pero vamos, que muchas cosas en la vida también lo tienen. Así que fue una etapa de aprendizaje. También me ayudó mucho cómo lo asumieron mis familiares más cercanos, mis padres, con serenidad, con tranquilidad. Y también en el camino con mi fe en Dios, con mi creencia en Él, pues me he dado cuenta que todo tiene un propósito maravilloso y mi condición visual es parte de ese propósito, es parte de ver la vida y percibirla no solo de manera distinta, sino quizá con un poco más de valor. Entonces, para mí no fue algo traumático, sino de muchísimo aprendizaje en su momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy, Angélica. Es hermoso porque no es común escuchar algo así, sobre todo en la adolescencia. Bueno, yo creo que ninguna etapa es más difícil o más fácil que otras, pero sí, luego en la adolescencia perder la vista suele ser un golpe muy, muy duro y la manera como tú lo enfrentaste realmente es admirable. Y de ahí, pues tú estudiaste comunicación social y al terminar la carrera entraste a trabajar al departamento de prensa del equipo más importante de fútbol de Venezuela. Y aquí, pues muchos dirán, bueno, pues una persona con discapacidad visual, ¿qué puede ejercer en un departamento de prensa? ¿Nos puedes platicar cuáles han sido tus funciones ahí? Sí, claro, con muchísimo gusto. Llevo 7 años aproximadamente en el departamento de prensa, Angélica, del Deportivo Táchira, como lo mencionas, el equipo de fútbol más emblemático de Venezuela, uno de los más relevantes en el contexto sudamericano. Ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora. De hecho, ahora mismo estamos grabando nuestra entrevista en las instalaciones del equipo y bueno, para los amigos que no nos pueden ver, pues estoy justamente, ¿no? Uniformada con la camisa del Deportivo Táchira y con esas camisas que usamos diariamente como parte de nuestras labores por aquí. Es una experiencia, reitero, maravillosa, repleta de muchísimo aprendizaje. Son diversas las funciones que llevo a cabo, inicialmente en el área de prensa, en el área del periodismo. Entrevisto a los jugadores, al personal del cuerpo técnico, también al personal deportivo de otras áreas como categorías inferiores. El equipo no solo se compone del primer equipo, del equipo que juega en la primera categoría o en la máxima categoría del fútbol venezolano, sino además de sus categorías más pequeñas o inferiores. Así que también tengo la oportunidad de entrevistarlos, de realizar notas de prensa. También tengo la responsabilidad de contribuir con la producción y la conducción de un espacio radiofónico que tenemos en el equipo, un espacio radiofónico institucional, bueno, entre otras labores, llevar el minuto a minuto de partidos de las categorías menores en redes sociales, específicamente en la plataforma de X, son parte, Angélica, de esas labores que
diariamente ejerzo en este maravilloso equipo y en este maravilloso lugar. Es increíble escucharte decir todo eso, sobre todo lo del minuto a minuto es lo que más me sorprende y me impresiona. Y ¿podrías detallar eso un poquito más? Sí, claro, con gusto. Las categorías menores de nuestro equipo juegan diversos compromisos cada fin de semana. En total son 6. Tengo la oportunidad de cubrir 3 y básicamente mi labor es recibir la información en cuanto a los goles, en cuanto a los cambios, en cuanto al tiempo agregado, tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Yo recibo esa información de uno de mis compañeros del departamento de prensa y esa información la redacto de modo para posteriormente, mejor dicho, publicarla en X, ¿no? Publico, redacto los posts y posteriormente los llevo a X. Se hace más o menos en un preámbulo de 15 minutos, o 20 minutos o 10. Cuando hay goles, pues sí se publican antes los goles de nuestro equipo y por supuesto pues también del rival. Los de nuestro equipo con muchísimo más euforia que los del rival, desde luego. Pero sí, bueno, esa es parte, una de las labores que hago posteriormente a publicar esta información de los 3 compromisos. Publico, redacto, mejor dicho, la nota de prensa, la reseña correspondiente a esos 3 compromisos también. Es muy bonito escuchar todo esto y creo que esto es una realidad gracias a una disposición compartida. ¿Qué implica realmente que tú puedas tener todas estas funciones desde el punto de vista del empleador y también del tuyo? Ha sido una experiencia de aprendizaje constante, Angélica. No solo de, de mi parte, sino de parte de mis jefes. Les cuento un poco que cuando llegué a trabajar aquí en el Deportivo Táchira, mi jefe no tenía la experiencia de tener a su mando, bajo su liderazgo, a personas con capacidad visual de manera particular. Cuando yo llego al departamento de prensa, no solo era yo como persona con discapacidad visual, también había un chico, bueno, pero no tenía discapacidad visual, tiene otra discapacidad, entonces ya éramos 2 que llegábamos en el corto plazo. Él llegó en enero de 2019, yo llegué posteriormente en abril del mismo año. Entonces todo esto era muy nuevo para mi jefe, el afrontar este desafío, porque bueno, sin duda para él también lo fue, pero te cuento que no solo él, sino mi segundo jefe, también el coordinador, el supervisor, mejor dicho, mi jefe es el coordinador de prensa y el segundo al mando, que también es mi jefe, es el supervisor. Ambos mostraron muy buena disposición a la hora de ver qué labores podía cumplir, por supuesto siempre con la ayuda de la tecnología, de los lectores de pantalla, han sido fundamentales en el desempeño no solo de mis labores en el equipo, sino además en poder concluir mi carrera profesional, gracias a Dios, en la comunicación social de manera satisfactoria, pues no lo pude haber hecho sin las herramientas tecnológicas que hoy tenemos tan a la mano. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, la disposición de ellos fue total para ver qué podía hacer, dónde me podía desempeñar de mejor manera, sin que la discapacidad representara un obstáculo o una limitación. Y de mi parte, pues esa disposición también a decir, bueno, quizás en esta área puedo ser un poco más productiva o puedo colaborar de mejor forma que en otras, el hecho de proponer, el hecho de no quedarme en una zona de confort, sino ir viendo conforme transcurría el tiempo qué áreas podía ir cubriendo de mejor manera, en qué áreas podía irme desempeñando de mejor manera, podía tener un mejor rendimiento a fin de aportar, ¿no?, el máximo potencial al equipo, al departamento de prensa. Fue un proceso largo, lo sigue siendo, pero muy enriquecedor, especialmente, Angélica, cuando hay disposición de ambas partes. Yo creo que sin disposición de ambas partes, pues se hace todo muy, muy cuesta arriba
pero quizás creo también que la responsabilidad grande la tenemos nosotros como personas con discapacidad. Primero en no ir con esta carga a cuestas de tengo que demostrar que puedo, tengo que demostrar que soy capaz, tengo que demostrar que, sino no desde el tengo que demostrar sino desde el, bueno, estoy aquí, entiendo que mi discapacidad visual es real, es palpable, entiendo que hay muchas cosas que no puedo hacer, pero entiendo que sí hay muchas otras que las puedo ejercer con muchísima autonomía, con muchísima independencia, así que me voy a abocar a eso y proponer, que no nos dé miedo proponer, decir, ok, quizá en esta área no puedo ser tan fructífera, productiva, pero en esta otra sí. Entonces, proponer, también ponerse en el lugar del otro, no ir a la defensiva, porque capaz esas personas apenas están interactuando con alguien con discapacidad independientemente de su condición, como les pasó a mis jefes, entonces también tenemos que considerar eso y decir, bueno, vamos a ayudarlos un poco a entender cómo esto se desarrolla y cómo podemos llegar a un punto en el que la relación sea armónica, pero más allá de la armonía, que es importante, pues que sea una relación beneficiosa a nivel laboral para ambas partes. Y aquí pues nos percatamos que es básica la comunicación y también, bueno, aquí hay yo creo que muchos empleadores, muchos empresarios tienen luego ese temor obviamente por desconocimiento, de que al contratar a Sí. una persona con discapacidad visual implica muchas concesiones. Ahorita ya abordaste un poquito lo de los lectores de pantalla, pero ¿qué mitos piensas tú que hay que derribar en base a esto para que los empleadores tengan como más conocimiento y más seguridad al respecto? Yo creo, Angélica, que debemos comenzar por nosotros mismos como personas con discapacidad. Como lo mencionaba anteriormente, el hecho de partir desde esta perspectiva de que tengo que demostrar que soy capaz, que puedo, que tengo la habilidad, que tengo la posibilidad de hacerlo, a veces nos genera una carga que es muchísimo mayor, a veces nos genera una responsabilidad que quizá no sabemos manejar del mejor modo posible, que influye negativamente en nuestro desenvolvimiento, en nuestro rendimiento, en lo que podemos demostrar o en lo que podemos aportar, justamente porque lo estamos haciendo desde la presión. Ser conscientes de que, bueno, yo soy una persona creyente en Dios, de que Dios nos ha dado habilidades, talentos a todos que independientemente de la condición de discapacidad o sin la discapacidad, todos los tenemos y todos podemos poner a disposición y al servicio de los demás, porque al final el trabajo es eso. El trabajo es un servicio que estamos dando a quienes nos rodean, incluso a quienes no son tan cercanos. Entonces, ir con esta conciencia de que, ok, tengo dones, tengo talentos, tengo un conocimiento que he adquirido a lo largo del tiempo y pues con mis herramientas, con mis posibilidades, voy a ponerlos a disposición de los demás sin tratar de competir, sin tratar de querer hacer todo al ritmo y de la manera en que lo hace una persona sin discapacidad, porque pues se torna muy desafiante, se torna en una presión bastante enorme, sino saber que quizá de otras maneras, en un ritmo más pausado, lo podemos hacer. Creo que empieza por nosotros primeramente. Y ya luego, en cuanto a los empleadores, tener la disposición de ver a la persona como lo que es, como una persona, en lugar de una persona con discapacidad, independientemente de su condición de discapacidad, pues tener
esa disposición de verla como una persona con habilidades, con dones, con conocimiento que ha adquirido también y que se merece tener esa oportunidad de demostrar su talento y de demostrar su potencial, todo lo que tiene que dar para, para favorecer a su empresa, a su emprendimiento, a su negocio. Creo que es no cerrar la puerta, porque algo que es recurrente, y no lo digo con el afán de juzgar, sino con el afán de que es una realidad, es que muchísimas veces niegan la posibilidad de un trabajo sin antes mirar un poco esto que estoy diciendo anteriormente, el tema de las habilidades, el tema de la competencia o de las competencias que podemos tener. Simplemente nos niegan la posibilidad porque lo evidente es la discapacidad y bueno, ya piensan que es algo que va a ser muy complicado, que va a ser un factor negativo, cuando puede ser todo lo contrario. Puede incluso llegar a potenciar muchísimo allí en nuestro lugar de trabajo el hecho de tener ese esmero, de tener esa disposición, de tener esa fuerza, ese empuje, de ir hacia adelante, de que la discapacidad no represente un obstáculo ni una limitación, sino al contrario, algo que nos fortalece y nos da más impulso de ir hacia adelante. Entonces, para enfatizar el hecho de que no nos cierren la posibilidad simplemente por el hecho de ver lo que es evidente, que es la discapacidad, sino que puedan ver un poquito más allá y centrarse en esas habilidades, dones, talentos, conocimientos que hemos adquirido y sobre todo la disposición y el empuje que le podemos dar a ese negocio, a esa empresa, a ese emprendimiento. Fíjate que has mencionado varios puntos tan importantes que me gustaría profundizar en ellos. Y uno de ellos es precisamente el que dijiste, esa presión que luego nos autoimponemos, esa autoexigencia de querer, de demostrar de que somos competitivos, que somos eficientes, que podemos lograr lo mismo que cualquier otra persona. El hecho de compensar nuestras limitaciones es una presión terrible, muy desgastante. Y tú la mencionaste y me da gusto que lo que lo hayas hecho porque es un tema que no se toca con frecuencia y es algo que luego traemos muy adentro de nosotros. Yo lo he sentido en diversas ocasiones, el hecho de no dar el 100%, sino dar el 150% con tal de poder demostrar que sí puedo, ¿no? Que puedo ser parte de y que yo puedo estar al nivel de los demás. Esto sí me gustó mucho que lo mencionaras. No sé si quieras comentar algo más al respecto. Sí, sí, con gusto, Angélica. Yo creo que es algo inherente al ser humano, el hecho de querer demostrar que somos capaces, que tenemos la habilidad, que tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero creo también que esto de ser aceptados, validados o de demostrar simplemente, pues lo hace un poquito más fuerte el tema de la discapacidad. Sobre todo porque estamos percibiendo lo que es un poco común, que quizás las personas sin discapacidad nos perciben como, que bueno, quizás no es tan capaz. Creo que estoy repitiendo mucho quizás. Me disculpo con tus seguidores de YouTube. El hecho es que es una carga bastante pesada. El hecho, Angélica, también es que yo lo viví. O sea, no lo hablo desde el desconocimiento, no lo hablo desde alguien que no luchó con eso, porque luché con eso por mucho tiempo y al final me di cuenta que era una carga súper pesada, que era una carga que yo no podía solventar y que por más que me esforzara, quizá en el fondo no estaba queriendo demostrar que era capaz, que tenía la habilidad, que tenía el talento para hacerlo. Lo que quería intentar demostrar
era que, o lo que quería hacer era cambiar la percepción en torno a la discapacidad que tenían o que tienen las personas que no poseen, ¿verdad? Y eso es algo que yo no puedo cambiar, Angélica. Eso es algo que nosotros como personas con discapacidad no podemos cambiar o no es un buen punto de partida para comenzar. Porque por mucho que nos esforcemos, la decisión de cambiar un concepto, una idea preconcebida de una situación, de alguna situación en particular, pues le corresponde esa a la otra persona. Entonces, es algo sobre lo que yo no tengo control, es algo que yo no puedo manejar como las demás personas nos perciben, como las demás personas ven el tema de la discapacidad. Entonces, es como, bueno, realmente es algo sobre lo que yo no tengo control, es algo que yo no puedo manejar, simplemente lo suelto y lo que yo me hago hacer es entregar al 100%, pero no desde el demostrar, sino desde el deseo de aportar lo mejor que puedo, desde donde puedo, con las herramientas que tengo. Yo creo que cuando damos el 100%, sin el afán de demostrar, simplemente de servir, simplemente de aportar a nuestro lugar de trabajo, a nuestro sitio sí, a nuestro sitio de labores, cuando partimos desde esa motivación, pues ya la carga no es una carga y el trabajo comienza a ser un disfrute y un deleite, siendo conscientes de que, ok, hay cosas que yo no puedo hacer y es una realidad porque no vamos a romantizar de que sí, todo lo podemos, ¿no? Y la fuerza está en sí y los límites en el cielo, porque a ver, eso no es tan realista, hay cosas que son desafiantes para nosotros, hay cosas que realmente no podemos hacer, pero hay tantas, tantas, Angélica, que sí podemos hacer y yo creo que algo también en lo que nos podemos centrar es, ok, ¿qué sí puedes hacer? ¿En qué sí puedes aportar? ¿En qué sí puedes marcar la diferencia? ¿En qué sí puedes servir en tu trabajo? Y cuando empezamos a ver de esa manera, vamos a encontrar un montón de posibilidades y oportunidades en las que podemos ser fructíferos, en las que podemos crecer, en las que podemos aportar nuestro máximo potencial a nuestros trabajos. Qué madurez en tus palabras, Maylin. Me encanta, me encanta. Ojalá y todos podamos tener como esa actitud, esa percepción y poder encontrar ese equilibrio. Y bueno, pues ahorita sabemos que estás en tu oficina, que hay algunos compañeros que están ahí cerca de ti en este momento, y esto me Sí, lleva sí. a preguntarme de que, bueno, llevas 7 años trabajando allá y a lo largo de este tiempo, pues has acumulado mucha experiencia y pues también mucha convivencia con estos compañeros en el trabajo. Y seguro ha habido una que otra anécdota al respecto de cómo ha sido para ellos y para ti el trabajar ahí en la prensa, en el departamento de prensa, con todo esto del fútbol. ¿Cómo ha sido? Creo que ha sido una experiencia enriquecedora de parte y parte. Ellos, probablemente para la mayoría de ellos, es primera vez compartiendo con una persona con discapacidad visual. Para mí es una experiencia única porque me ayuda a desarrollar habilidades sociales, algo que creo también que es un desafío para nosotros como personas con discapacidad visual porque pues a veces nuestro contacto visual está un poco más limitado, porque a veces tenemos un poco de miedo a la reacción de las demás personas, a cómo interactúo. Para mí ha sido una experiencia supremamente enriquecedora, una experiencia de muchísimo aprendizaje, también conforme pasa el tiempo. Aunque ellos han tenido siempre, siempre esa buena actitud para conmigo, te cuento una anécdota. Y es que al principio ellos usaban términos que no eran tan amigables y que a mí me molestaban un poco.
y me molestaban un poco y me molestaron por un tiempo prolongado, un poco y por un tiempo prolongado. Entonces después me puse a pensar, ok, 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 que ellos, bueno, aquí en Táchira hablamos de usted, entonces yo me puse a pensar hablando conmigo misma, dije, puede que usted, May, me dice May, mis personas más allegadas, sea la primera persona con discapacidad visual con la que ellos interactúan. Entonces, ¿por qué en lugar de enojarse no les enseñan a hacerlo? Porque pues ellos usaban términos como que voy a subirla, voy a bajarla, voy a llevarla. Y yo les decía, pero es que yo no soy un florero, ¿no? Yo no soy un objeto, ni un bulto de papas, ni cosas así. Entonces, ellos se quedaban un poco como que, ay, sí, pero usted no se entiende, sabe lo que queremos decirle. Entonces, luego dije, bueno, mejor voy a enseñarlos cómo hacerlo. Entonces, de ahí surgió una iniciativa bastante bonita que fue comenzar a hacer videos para redes sociales. Ya no tengo redes sociales, pero sí fue un proyecto que duró unos 2 años, un poco más aproximadamente, en donde publicaba un video, trataba de hacerlo semanalmente para que ellos, como personas sin discapacidad, y no solo ellos, sino las personas en general, comenzaran a tener un buen trato con las personas que tenían alguna condición visual y hablaba específicamente de la condición visual porque era la condición que tenía o es la condición que tengo. Pero fue una experiencia muy bonita, muy, muy especial, de mucho enriquecimiento para ellos, para mí, pero el trato es único, Angélica, y yo creo que va muchísimo en la actitud, va mucho en la actitud que tú muestras, porque, a ver, si tu entorno más cercano, y yo entiendo que esto de asimilar la discapacidad es distinto para todos, que algunos lo hacen en un corto plazo, a otros les cuesta más y es totalmente normal. Pero fíjate que yo he notado algo que ha hecho la gran diferencia y es la actitud. Si las personas a tu alrededor perciben que la discapacidad es algo horroroso, es algo terrible, es algo que tú no has asimilado, es algo que a lo que tú sientes desprecio, pues eso va a influir en el trato que ellos te brindan, eso va a influir en la manera incluso en la que ellos perciben el tema de la discapacidad. Si bien antes decía, yo no, tú como persona con discapacidad no puedes controlar cómo los demás piensan de la discapacidad, y es cierto, pero sí es cierto que le puedes brindar, al menos le puedes dejar la semillita de que, ok, esto puede ser un poco distinto a como yo lo estoy percibiendo, esto puede ser un poco distinto a como yo lo estoy viendo, a como me han intentado decir que la discapacidad es o lo que representa. Entonces, aquí lo central es que si tú te muestras con una buena actitud, no necesariamente diciendo, oh, wow, qué hermosa es la discapacidad, cómo me encanta tenerla. Si bien yo dije al principio que no ha sido un desafío para mí, pero sí al menos tener una buena actitud o una actitud adecuada, por decir, adecuada en torno a ella, los demás a tu alrededor lo van a percibir y van a asimilarlo también de esa manera. Y no solo que lo van a asimilar, o creo que no quise decir que lo van a asimilar, sino que se va a ver reflejado en el trato que te brinden diariamente, en esa forma de relacionarse contigo. Sí, ciertamente aquí hay algo muy interesante. Siempre lo he dicho que la clave es la información, o sea, muchas cuestiones que pasan de malos tratos o de a lo mejor no ser como prudentes o algo es la mayoría de las veces no es mala intención, es simplemente Sí, desconocimiento. Entonces, el hecho que hayas hecho pues estas tipo cápsulas o información que hayas compartido, se me hace muy valioso porque eso cambia. Y por otro lado, pues es justo el rol que tú desempeñas ahí, ¿no? El que tú eres un ejemplo. Y esto me lleva también a que finalmente personas como tú que están
ejerciendo un cargo, un puesto en un departamento, en un trabajo que tiene sus responsabilidades, sus funciones, finalmente eres una persona que a través de tu trabajo, de tu ejemplo, pues puedes abrir o cerrar puertas a otras personas con discapacidad. Y esto aplica para todos nosotros. O sea, finalmente el que tengan contacto con nosotros en una empresa, en una institución, en algún lugar y vean cómo nos movemos, cómo ejercemos las cosas, cuál es nuestra actitud, pues eso pues también tiene efecto en toda la comunidad. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, yo pienso que es así, sin duda, que podemos, con nuestra manera de desenvolvernos, de desarrollarnos, abrir o cerrar puertas a personas con discapacidad. Por un lado, porque, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente, pues se tiende un poco a generalizar. Entonces, tenemos un poco como que este patrón, ¿no? De que si tú tienes una discapacidad visual, o tú y yo, por ejemplo, vamos a actuar de manera idéntica en muchas áreas. Y no siempre es así. Pero sí creo que tenemos esa bonita responsabilidad de poder abrir puertas, de poder dejar una huella, de poder decir, si hubo una persona que lo intentó, que se esforzó, que sirvió, que lo hizo de buena manera, pues vamos a dar, ¿no? En este caso, para las personas sin discapacidad que puedan pensar así, vamos a darle la oportunidad a alguien que venga detrás de ella, porque si ella lo hizo de buena manera, si se desenvolvió, si dio el 100%, pues probablemente esta otra persona que también tiene una condición, pero que ya vimos por la experiencia previa que la condición no resultó un obstáculo, no resultó una limitación para que cumpla con estas labores en particulares o en particular, pues vamos a darle esa posibilidad. Así que seamos conscientes de esto justamente, que con nuestra manera no solo angélica de trabajar, porque a ver, podemos trabajar y podemos cumplir nuestra labor de manera excelente, poniendo en un 100%, poniéndole todo el corazón, pero también con nuestra manera de relacionarnos, con nuestra manera de tratar a los demás. También podemos estar abriendo puertas o podemos estar cerrando puertas, porque por un lado podemos ser excelentes, excelentes en nuestras labores, pero si nuestra actitud hacia las personas sin discapacidad no es la más apropiada, allí puede que estemos también cerrándole la puerta a alguien con discapacidad que venga detrás de nosotros y que también tenga esas ganas de desarrollarse, esas ganas de aportar todo su potencial y esas ganas también de integrarse del mejor modo posible. Así que creo que estos son dos elementos que debemos tener en cuenta como personas con discapacidad a la hora de poder ir dejando huellas positivas y que puedan ser favorables a otras personas que vengan después de nosotros. Fíjate que lo más valioso que siento que nos has compartido, digo, nos has dado mucha información muy interesante, pero hay algo que brilla dentro de todas tus palabras y es esta actitud proactiva y lo que yo percibo a través de eso es obviamente un alto nivel de conciencia, pero también ¿cómo le puedo decir? Confianza, confianza, May, una confianza en la vida, en tu persona, no sé, me encantaría no sé si tú te resuena esto contigo, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que ha sido un proceso de caminar, un proceso de madurar, un proceso de saber que me voy a caer indudablemente, y no literalmente hablando, porque con la discapacidad visual
es altamente probable que nos podamos caer. Pero es el hecho de saber que voy a cometer muchos errores, pero que, a ver, Angélica, mi valor como ser humano no se define ni por los errores que he cometido y que seguramente voy a seguir cometiendo, ni por mi condición visual, ni por la percepción de que los demás puedan tener de mí. Yo como persona creyente en Dios, creo firmemente que mi valor está en Él y en lo que Él dice de mí. Y ya a partir de allí, pues es el hecho de querer aprender, de no quedarme como en esta zona de, ay, lo hice mal, o ay, no veo, o ay, ¿qué voy a hacer? Sino que eh, hay cosas que, como decía anteriormente, no puedo hacer, no voy a pelear con eso, no me voy a enojar con eso, no voy a luchar contra eso, sino me voy a enfocar en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo aportar, en lo que sí puedo sumar. Eso me quedó bastante claro en la bondad de Dios. Encontré a una profesora en la universidad que fue tan especial para mí, Angélica, marcó un antes y un después, y ella me daba una materia que era supremamente visual. Y yo iba un poco nerviosa por lo que decían de ella en mis grados anteriores y también porque, a ver, era muy visual y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a afrontar esta materia? Y yo me acuerdo que llegué como el primer día de clase súper nerviosa y le dije, profe, tengo que hablar con usted. Y ella me dice, al final de la clase hablamos. Y me acuerdo que me dijo, te voy a poner un plan de evaluación que va a estar adecuado a lo que tú, de mi materia, si vas a poder desempeñar cuando seas profesional. Porque van a haber cosas que no vas a poder hacer, pero van a haber cosas que sí vas a poder hacer. Entonces nos vamos a enfocar en eso y, y te voy a evaluar con base en eso. Y eso que ella me dijo, Angélica, me quedó tan marcado, me quedó tan marcado y es precisamente lo que he tratado de aplicar en mi vida, no solo en mi vida laboral, en mi vida personal. Y te puedo decir con mucha convicción que llevo una vida plena, llevo una vida feliz, satisfactoria normalmente, con mucha plenitud en Dios, en lo que Él ha hecho en mí, en lo que seguirá haciendo. Por supuesto que, como te digo, con muchas cosas que cambiar, que transformar, que mejorar, muchísimas, muchísimas, pero sí les puedo decir a todos que si tenemos la disposición, que si tenemos claro nuestro valor, que si tenemos claro que nuestro valor y nuestra identidad no está en nuestra condición, pues, y si tenemos la disposición de admitir, ok, me equivoco mucho y tengo mucho que aprender, seguramente el camino va a ser un poquito más fácil y seguramente muy feliz también. Qué hermoso, qué hermosas palabras, May. Pues ahora sí que para cerrar, quisieras agregar algo más. Ahora sí que nos has dado toda una cátedra de vida. No sé si resta algo más que quieras compartir al público. Sabemos que ejerces tu trabajo con mucha pasión, más todo lo que la actitud, la que tienes. ¿Qué quisieras compartir todavía al público? Bueno, primero darte las gracias por tomarme en cuenta, aún en la distancia, agradecerte también por la labor que ejerces, por estos espacios, porque como comentabas al principio, tú no sabes o sea, cómo lo que puedes estar compartiendo con esta labor tan bonita que haces, pueda sumar, pueda aportar, puede cambiarle la vida a alguien. Agradecerte en primera instancia, motivarte a que sigas adelante con este tipo de iniciativas, a que si este tipo de iniciativas le cambia la vida a una persona, creo que ya te puedes dar por bien sentada, por bien servida. Agradecer también a las personas que nos han acompañado hasta aquí, que van a compartir, que se están nutriendo. Invitarlas no solamente a que escuchen, sino a que
puedan poner en práctica, porque, a ver, aunque suene cliché, nada cambia si no tomamos la decisión de cambiar. A veces tenemos mucha información y estamos sobresaturados de información en esta era de Internet, de mucha información, de mucho conocimiento, pero en ocasiones ese conocimiento no lo llevamos a la práctica. Entonces, no resulta en nada beneficioso si no lo llevamos a la práctica. Entonces, que puedan llevar a la práctica si algo les resonó, si algo les hizo clic. Y decirles también que a pesar de la discapacidad, que a pesar de lo desafiante que puede ser, Dios nos ha dado todos habilidades, dones, talentos, una capacidad de servir, una vida, o sea, una vida para vivir, una vida para disfrutar, una vida para extender alegría, una vida para dar el 100%. Si damos el 100% desde nuestro lugar, desde las oportunidades, desde en lo que sí podemos aportar, nos vamos a dar por bien servidos, vamos a sentir un propósito enorme en lo que hacemos y vamos también así a contribuir a que otras personas con discapacidad no se les haga el camino tan complicado. Porque a veces sí, la realidad es que este es un camino desafiante, un camino largo, como decía anteriormente, no vamos a romantizar esto, porque sí, tiene sus desafíos propios, como todo en la vida, pero, pero vale la pena vivir y no tratemos de luchar o de cambiar algo, no enfoquemos tanto nuestra fuerza y nuestra energía en tratar de transformar o de cambiar cosas que no podemos. No enfoquemos tanto tiempo y energía en tratar de ocupar espacios que sí o sí no podemos. O sea, no es una cuestión de negativismo, es una cuestión de realidad. Mejor enfoquémonos, como me dijo mi profe aquella vez, en lo que sí podemos hacer, demos el 100%, pongamos el corazón y bueno, ya los resultados se verán, porque así como cuando sembramos una semillita, en su tiempo el arbolito sale y después consumimos sus frutos. Bueno, así pasa cuando damos el 100%, cuando lo hacemos desde la actitud, desde el corazón correcto y cuando nos entregamos al máximo en el servicio a los demás sin ponernos como excusa la discapacidad. Es importante que veamos nuestra excusa, no, nuestra discapacidad, no como una excusa, amigos, no, sino como una fortaleza, como ese impulso de dar el 100% y de poner el corazón en todo lo que hacemos. Qué hermoso mensaje, May. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues queridos amigas, amigos, amigas que nos escucharon hasta acá, aquí ya han visto cómo detrás de la cancha también se juegan historias extraordinarias con personas que son un gran ejemplo. Y bueno, pues por favor, compartan este episodio para que muchas personas conozcan este testimonio tan bello de Maylin de Venezuela. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, May. Muchísimas gracias, Angélica, a ti nuevamente. Y bueno, un abrazo enorme a todos y que disfruten tanto esta entrevista como la disfruté yo. Un abrazo enorme. Gracias.